Hola, vamos a hacer un video donde explica cómo hacer una instalación muy simple, muy sencilla eh, de la instalación manual de Postgres. Aquí se ve eh, un archivo de texto con los pasos a seguir, lo cual estamos copiando la dirección del enlace para descargar Postgres y comprimido en un archivo zip para hacer la instalación manual. Bueno, aquí se está descargando. Posteriormente lo descomprimimos con el 7-zip. Es un programita muy especial para descomprimir archivos, mucho mejores que los comerciales. El siguiente paso, segundo paso, es muy importante tener Visual C en este caso 32 bits. ¿Por qué? Porque estoy usando Windows 7 32 bits. Bueno, como decía, ya sea perdón, MySQL o Postgre usa Visual Set redistribuible para poder eh, hacerlo funcionar este motor de base de datos. Acá se ve, se ejecuta. Eh, en un instalador ya preparado, que está en la página oficial de Postgre, este Visual Set se instala por defecto, viene dentro del paquete. Entonces, pero como esto es manual, bueno, se está instalando paso por paso cada componente que le hace falta al Postgre para que funcione. Bueno, acá, como se ve en el tercer paso, posteriormente crea un directorio donde van a estar todos los archivos necesarios para que funcione el Postgre. Vamos a abrir la consola de DOS. Vamos a crear los directorios y vamos a copiar el contenido del archivo descomprimido en ese directorio, en el database. Acá se selecciona todo el contenido que se encuentra. Una vez que está descomprimido, se busca la carpeta que fue creada, gestión congreso, database, y se pega. Posteriormente se hace un directorio que diga logs. Ahí va a estar registrado todas las acciones eh, que, que se ejecuten en el servidor. Cuarto paso, vamos a crear un archivo. Este archivito significa la contraseña que nos va a servir para que se inicialice el servidor y las bases de datos. Bueno, acá no quiero que tenga la extensión TXT. Vamos a configurar para borrar esa parte que diga TXT. Bueno, borrado al fin. Como contraseña, una contraseña simple, fácil de recordar. 1, 2, 3, 4, 5. Guardamos el archivito. Y bueno, eh, un dato importante a tener en cuenta, que lo voy a remarcar bien, sería
la inicialización del servidor. Bueno, acá podemos observar detenidamente que ese archivo que creamos, filename, es el que corresponde al directorio que se encuentra gestión congreso, database y después directorio BIM. Ese filename, bueno, tiene la contraseña 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, copiamos toda esta línea que se ve marcada y la pegamos en, en, en la línea de comando de DOS. Y ahí se está inicializando la base de datos. Archivo de registro, en este caso, está representando la dirección donde se encuentra el archivo de registro sobre las acciones que toma el servidor. Bueno, eh, como bueno, ahora como paso 6, eh, lo que vamos a hacer es, digamos, eh, empezar a ejecutar el servidor. Que se ejecute el servidor y bueno, se puede observar que se ejecutó satisfactoriamente. También del mismo modo que se puede inicializar, se puede detener con stop. Uno es start y otro es stop. ¿Ya? Ahí, ahí sí funciona. Stop. Bueno, paso 7. Eh, lo que vamos a hacer en el paso 7 es registrar al Postgres para que cada vez que se inicie el sistema operativo eh, se ejecute automáticamente. Y nos tenemos que dirigir donde se encuentran los archivos ejecutables de Postgres. En mi caso es gestión congreso, database BIM. Ejecutamos el DOS como modo administrador y una vez que lo ejecutamos como administrador, eh, ahí pegamos las líneas necesarias para que se registre Postgres cada vez que se reinicie el sistema operativo. Pegamos las líneas. Ahí se ve que se registró satisfactoriamente. Vamos a ir a servicios de Windows, la interfaz de servicio, perdón. Vamos a buscar Postgres y se puede observar que está inicializado automáticamente. Del mismo modo, podemos desinstalarlo con esta línea de comando. Bueno, apretando F5, con F5 se ve que se ha borrado. Vamos a registrarlo de vuelta al servicio. Perdón, ahora sí se registró. F5 para refrescar y se ve de vuelta que está inicializado. Bueno, vamos como último paso para terminar. Sería paso 8 que no está anotado. Vamos a ejecutar el gestor de Postgres.
Ponemos un nombre que identifique de forma arbitraria a la conexión. Ahora ponemos localhost, que también podría ser una IP privada o una IP pública, que está fuera del ámbito de este video. Como servicio, bueno, no sé si funcionará o ya vamos a ver. No, a ver, no funciona. La parte de donde dice servicio se borra. A ver ahora. Sí, funcionó. Bueno, esto es todo. Espero que a alguien le guste. Eh, Posteriormente voy a subir otro video en el cual este mismo sistema se va a plasmar a un instalador llamado InnoSetup, en el cual va a hacer todos estos procesos de instalación que yo expliqué en este video, lo va a hacer de forma automática. Y a su vez también va a hacer en forma automática la desinstalación. También está otro instalador muy bueno, Enesys. Bueno, no sé cómo es el acrónimo, pero es muy bueno. Por ahora ese no lo conozco, espero algún día poder agarrarle la mano. Bueno, eso es todo, espero que a alguien le guste este video y bueno, que se quiera suscribir porque de esa forma me da más ganas de seguir haciendo videos.